La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México hace oídos sordos a la advertencia que el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió este viernes para ponerle fin a los bloqueos en las principales carreteras que comunican el estado de Oaxaca. Los docentes convocaron a más manifestaciones. Desafío al gobierno de México. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retoman las manifestaciones pese a la advertencia emitida por el secretario de Gobernación. Eran las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong, quien lanzaba una advertencia a los docentes mexicanos en la que les decía que debían suspender esta huelga que han venido manteniendo en el sur del país, o de lo contrario el gobierno mexicano va a tener que recurrir al uso de la fuerza para dispersar los bloqueos, las manifestaciones. Y justamente sobre este tema a esta hora vamos a establecer contacto en Tuxtla Gutiérrez, México, con José Luis Escobar, es vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, muy amable. Muy bien, empezar por preguntarle cómo reciben ustedes este mensaje, esta advertencia que lanzaba ayer el gobierno mexicano, y si ustedes piensan hacer caso o no a esa recomendación que hacía Miguel Ángel Osorio Chong. Bueno, primero decirles, primero saludar a tu auditorio y gracias por la oportunidad de decir nuestra verdad. Decirles de que no nos sorprende ese discurso porque ha sido un discurso que es característico de un gobierno represor, de un gobierno que no nos ve, de un gobierno que no nos escucha, de este gobierno que intenta imponer a sangre y fuego una mal llamada reforma educativa que nunca se preocupó por tener el consenso de los maestros, de los padres de familia, de los alumnos, y que bueno, ahora sufre como consecuencia ese enorme rechazo que el sur-sureste de México ha demostrado contra esa mal llamada reforma educativa, y que conscientes de que nuestra lucha es noble porque defiende el carácter público de la educación, no estamos dispuestos a dejar intimidarnos por ese discurso autoritario, sabedores de que en esta lucha no solamente estamos los maestros, en esta lucha están los padres de familia, está el pueblo más humilde, los campesinos y los obreros, y que se lo ha demostrado como en la trágica noche de Nochixtlán, que la Policía Federal asesinó precisamente a pobladores, a comuneros. Ahora, pero es un discurso autoritario, teniendo en cuenta además lo que dice el gobierno, lo que dicen las autoridades, que aquí lo que debe prevalecer es el pueblo, es la ciudadanía, teniendo en cuenta además que ellos han denunciado un desabastecimiento que se ha venido registrando tras estos cierres en el sur del país. Sí, eso es un discurso falaz, es una estrategia diseñada con base a las mentiras. El pueblo no sufre desabasto. El pueblo no sufre la falta de medicamentos. José Luis, ni de... Señor José Luis, usted me disculpará, pero hay desabastecimiento en el sur del país, eso es una realidad. Yo estoy viviendo en el sur y estoy viviendo las condiciones en las que estamos. Esa te puedo decir, te puedo asegurar, a pesar de que no puedas coincidir con esta versión, es una estrategia nada más que prepara las condiciones de convencimiento para una posible salida de represión que prepara el gobierno. En Chiapas, por ejemplo, no hay desabasto, a pesar de que los traileros, los autotransportes de mercancías de las transnacionales, porque solamente es a ellos a quienes se les está bloqueando. En Chiapas, por ejemplo, hay libre tránsito, a excepción de los autotransportes de las grandes transnacionales. Un redila, un auto que transporte limón, tomate, qué sé yo, que va a un mercado popular, tiene el paso, tiene el libre tránsito. Muy bien, pero es contrario a lo que dice el gobierno. Ahora, ¿qué salida o qué solución ven ustedes ante esta situación que se viene presentando y que parece, por lo menos por ahora, no tener salida o no tener una solución a la vista? ¿Van o no a dialogar? Nosotros nunca nos hemos cerrado el diálogo. Los que se han cerrado el diálogo son precisamente ellos. Nosotros, si tú revisas la historia de nuestra lucha,
ellos decían, no nos sentamos a dialogar hasta que no regresen a clases, no nos sentamos a dialogar hasta que no acepten la reforma educativa. Tuvo que suceder lo de las muertes de Nochitlán para que ahora sí abrir un diálogo, abrirlo entre comillas, porque son ellos los que no nos han llamado, son ellos los que nos tienen que llamar. Ahora, ¿qué salida puede darse en este conflicto? La salida que nosotros vemos son dos posibles salidas. La primera es la sensibilidad de este gobierno para entender que una mal llamada reforma educativa nunca pasará por decreto, es decir, si no tiene el consenso de los maestros, de los padres de familia, de los estudiantes, y nunca pasará por la vía de sangre y fuego. Y sin embargo, la otra salida es esa, la represión violenta que tendrá un costo de sangre, porque ayer apenas anunciaba el gobierno la posibilidad de desalojar los bloqueos, y lejos de intimidar al magisterio, lo que hizo fue incrementar la presencia de maestros y de pobladores en los puntos donde está el bloqueo, de diseñar una estrategia de barricadas. Bueno, te lo digo así, honestamente, nosotros estamos dispuestos a pagar el precio que sea, pero en la posición de la defensa de la educación pública no daremos marcha atrás, pese a la salida violenta de encarcelamiento, de desaparición o de crimen como lo ha hecho este gobierno. Pues vamos a escuchar justamente esa declaración a la cual usted hace referencia por parte del gobierno mexicano, por parte de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación de México. Escuchemos. Se ha agotado el tiempo. Los bloqueos y las afectaciones a la ciudadanía deben de terminar. Por ello, en breve se estarán tomando las decisiones necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades. Muy bien, esta era la declaración de Miguel Ángel Osorio Chong, y ante eso yo le pregunto, ¿qué dicen los demás docentes en el resto del país? ¿Hay cierta unidad entre los docentes, entre los profesores del país para continuar, para mantener esta protesta? Claro, como te decía, apenas se dio el anuncio, ya va a cumplir 24 horas, no sé qué tanto tiempo será eso en breve. Nunca lo hizo, no lo ha hecho el desalojo. Lo que sí logró es la solidaridad de otros maestros que no pertenecen a la coordinadora, como por ejemplo el estado de Tabasco, el estado de Monterrey, e incluso la Ciudad de México, que ayer bloqueó. Una vez escuchado esta declaración, se atrevieron a bloquear, que ellos no son de la coordinadora, pero no tienen esa tradición de lucha como tenemos los del sur. Bueno, ahora ya lo hicieron. Yo creo de que los maestros que han aceptado la reforma educativa en varios estados del país, sobre todo del centro, lo han hecho por sometimiento más que por convencimiento, y en el fondo saben de que hoy es el momento de solidarizarse, y la lucha ha crecido de tal manera que el gobierno, a pesar de que en el discurso minimice esta batalla, en el fondo tiene el dato, y el dato duro, de que este movimiento ha escalado a grandes rasgos, a grandes proporciones. Es entonces la situación en México, en donde se mantienen los bloqueos en algunas de las carreteras del país a propósito de esta manifestación, de esta huelga que desde hace algún tiempo vienen adelantando los docentes en el país en rechazo a la reforma educativa que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto. Le agradecemos por su tiempo para NTN 24 a José Luis Escobar, es vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, y pues esperamos que puedan llegar a un acuerdo muy prontamente. Ojalá, al contrario, te agradezco el espacio. Buenas tardes. Muy amable, una buena tarde.